qué la potencia del motor se mide en caballos de fuerza? Los CV son una medida de potencia utilizada para describir la potencia y la fuerza del motor. Las conversaciones sobre autos suelen incluir términos técnicos que pueden resultar misteriosos para aquellos que no están familiarizados con la jerga automotriz. Uno de estos términos es caballo de fuerza, CV o HP por sus siglas en inglés, una medida de potencia utilizada para describir la capacidad de un motor. ¿Por qué se eligió precisamente el término caballos de fuerzas para describir la potencia de los motores? Para entenderlo es necesario retroceder en el tiempo y explorar el fascinante origen de esta unidad de medida. La historia de los caballos de fuerza como medida de potencia se remonta al siglo XVIII, a una época en que la revolución industrial estaba en pleno auge y la tecnología comenzaba a transformar la sociedad. Uno de los desafíos que enfrentaban los ingenieros y fabricantes de maquinaria era encontrar una forma de cuantificar y comparar la potencia de las máquinas de vapor que impulsaban la revolución industrial. Surgió así la necesidad de una medida estándar para evaluar la potencia de estas máquinas. En 1769, el ingeniero escocés James Watt, conocido por sus contribuciones fundamentales al desarrollo de la máquina de vapor, se convirtió en una figura central en la creación de esta medida de potencia. Watt estaba interesado en vender sus máquinas de vapor a diferentes industrias y necesitaba una manera efectiva de comunicar la ventaja de sus motores sobre las máquinas de vapor existentes. Para lograr esto, Watt dejó un sistema de unidades de medida que permitiría a los compradores entender fácilmente la capacidad de sus máquinas. Su inspiración para esta unidad fue el caballo, un animal ampliamente utilizado en la época para realizar trabajo físico. El caballo era una referencia familiar para la mayoría de las personas y representaba una medida tangible de fuerza. Watt observó que un caballo podía realizar un trabajo constante levantando una cierta cantidad de peso a una cierta velocidad. Para hacer su medida más comprensible, estableció que un caballo podía levantar 550 libras, aproximadamente 250 kilogramos, a una altura de pulgada en un segundo, o 33.000 libras, aproximadamente 15.000 kilogramos, a una distancia de un pie en un minuto. A partir de esta observación, Watt definió una unidad de potencia que llamó caballo de fuerza, que equivalía al trabajo realizado por un caballo bajo estas condiciones. Esta definición proporcionó una base sólida para la medida de potencia de las máquinas de vapor. Por ejemplo, si una máquina podía realizar trabajo más rápido o levantar un peso mayor que un caballo, su potencia se expresaba en términos de múltiplos de caballo de fuerza. Esta medida estandarizada facilitó la comparación entre las máquinas de diferentes fabricantes y permitió a los compradores evaluar de manera más precisa las capacidades de estas máquinas. Con el tiempo, la medida del caballo de fuerza se convirtió en un estándar en la industria y se aplicó no solo a las máquinas de vapor, sino también a los motores de combustión interna y finalmente a la potencia de los vehículos de motor. Aunque la potencia de un motor se puede expresar en otras unidades más modernas, como los vatios, los caballos de fuerza todavía se utilizan ampliamente en la actualidad para describir la potencia de los motores de automóviles, camiones y otros vehículos. Esta elección histórica de unidad de medida basada en la comparación con la potencia de un caballo sigue siendo un recordatorio fascinante de cómo las soluciones ingeniosas y prácticas a los problemas técnicos pueden tener un impacto duradero en la cultura y la industria. La próxima vez que escuches sobre la potencia de un vehículo a caballos de fuerza, sabrás que esta medida tiene raíces en la revolución industrial y en la ingeniosidad de James Watt. Aunque la tecnología ha avanzado considerablemente desde entonces, el término caballo de fuerza sigue siendo un recordatorio de nuestros humildes orígenes en el mundo de la ingeniería y la potencia mecánica.